Y gracias siempre usted por el espacio. 8 de la mañana, 6 minutos. Héctor, una pregunta técnica porque se la vuelvo a escuchar esta mañana al ministro de Minas, al ministro Palma, que sobre este round, esta batalla que ganó EPM, en esta instancia, en este juzgado civil en Bogotá, dice el ministro de Minas que las cuentas de la nación son inembargables. ¿Eso es cierto? Sí. No del todo, Néstor. Esa es una pelea vieja en términos jurídicos, pero en lo que estamos es que la regla general es que los recursos públicos son inembargables cuando forman parte del presupuesto general de la nación. Pero la jurisprudencia ha establecido 3 excepciones, Néstor. Una, cuando, por ejemplo, un trabajador cobra créditos laborales, obligaciones de carácter laboral. La segunda es cuando se cobra una sentencia judicial, cuando el Consejo de Estado, por ejemplo, condena a la nación y no pagan, usted va y ejecuta a la nación y puede embargar los recursos. Y la tercera, que es la que yo creo que está en este caso, es cuando se origina en títulos emanados del Estado que reconocen, como decimos los abogados en el caso de los procesos ejecutivos, una obligación clara, expresa y exigible. Aquí entiendo, yo no conozco los pormenores de este proceso, pero entiendo que aquí hay una resolución. Claro, porque yo entiendo que hay una resolución del Ministerio de Minas que reconoce estos subsidios que no se han pagado y en ese caso pues estaría dentro de una de las 3 excepciones. Eso hay una sentencia, Néstor, que se la voy a mencionar para los que tengan interés en profundizar en el tema, que es la sentencia 1154 del 2008 de la Corte Constitucional. Y hay varios pronunciamientos del Consejo de Estado que se cogen de esta regla que estableció la Corte Constitucional en el 2008. Me parece que haciendo lo que está haciendo Medellín, se está abriendo un boquete inmenso, y es que muchos sectores, Felipe, de pronto van a comenzar a cobrar, por ejemplo, la salud, las EPS a las que el gobierno les debe plata. Entonces van a comenzar a poner demandas utilizando este boquete gigante que se abre con la demanda que ganó EPM. Pero además es que son los canales institucionales. Para eso están los jueces. O sea, aquí bienvenido, señor presidente y señor ministro, al Estado de Derecho, a la división de poderes, a los canales institucionales y al sistema de frenos y contrapesos. Es que aquí, si hay algo que no se paga, ejemplo, el señor ministro de Salud considera que puede aplazar las instrucciones de la Corte Constitucional sobre los temas de los pagos a la salud y de la UPC, pues lo tienen que conminar a que pague, y es la rama judicial la que lo está haciendo. Y aquí es el mismo caso. Si el gobierno no quiere pagar sus deudas con las empresas del sector energético y un juez de la República entra a decidir y lo que dice es que se le embargan las cuentas, pues es parte de nuestro Estado de Derecho. Tridivisión de poderes, frenos y contrapesos, y ahí contra lo que el presidente quiere establecer de manipular esto y desprestigiar al Estado diciendo que es una decisión política, recordarle que él es el jefe del Estado. Advirtiendo que no se van a pasar por la faja los derechos del presidente y del gobierno. Señor. Yo estoy de acuerdo totalmente con María Consuelo, lo he dicho además desde el primer día. Las controversias como esta y muchas otras que hay con el gobierno nacional se resuelven en los estrados judiciales, no en las discusiones públicas, porque ahí nunca termina la discusión, uno cree tener argumentos a favor y el otro en contra, pero para eso en el Estado de Derecho, cuando existen esas controversias, para eso se inventaron los jueces, que son a donde cada uno va y lleva sus argumentos y el juez decide, Héctor, cuál tiene la razón. Eso, por ejemplo, en estos temas de las deudas y otros temas que tienen que ver con la autonomía territorial, a mí, Néstor, hay varios alcaldes que me han preguntado siempre, bueno, que intervinieron el hospital. Pues mire, lo que hay que hacer es demandar el acto de la Superintendencia de Salud, porque si hay una intervención arbitraria, pues el juez le retribuye sus derechos, y en varios casos se ha logrado eso. Pues ha sido una cosa muy visible ahora, públicamente, Héctor, el embargo de las cuentas de EPM, pero el gobierno ha perdido muchos procesos judiciales. Héctor, pregúntese una cosa: si el gobierno está evadiendo la decisión de la Corte Constitucional sobre salud, es decir, para utilizar, Felipe, palabras del presidente Gustavo Petro, se está pasando por la faja las órdenes de la Corte Constitucional sobre salud, ¿usted cree que no se va a pasar por la faja las órdenes? Le va a quedar muy difícil, Néstor. No lo debe hacer. Pero Néstor, es que aquí no podemos hablar en este caso en particular, mire, Néstor, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa? El juez hoy emite unos oficios de embargo
a unos bancos. Sí. Cuando le llega ese oficio de embargo al banco, el gerente del banco lo único que tiene que hacer es congelar los recursos de la cuenta correspondiente hasta máximo 83 mil millones de pesos, que es el embargo. Ya están, es decir, eso que ya el pasó. gobierno... El gobierno nacional ya no puede disponer de eso. Entonces no es que el gobierno quiera o no quiera, no, simplemente ya no puede disponer. Cuando llegue una orden del dueño del titular, pero permítame un momentico, pero perdóneme un momento, Luis Ernesto, cuando llegue una orden del titular de la cuenta a gastarse esos 83 mil millones, el gerente del banco le devuelve el cheque, le dice no, simplemente aquí ya no se puede disponer de esa plata. Y bueno, el proceso sigue. Mire, Néstor, yo creo que aquí hay una claridad importante. Pero el proceso sigue, y ahí está el punto, y es que proceso apenas está comenzando. El gobierno puede interponer los recursos y, en fin. Sí, y seguramente vendrán recursos. Señor Luis Ernesto. Y por eso, con todo el respeto, no podemos hablar de que el gobierno está evadiendo a la justicia. Como decía aquí el alcalde, la justicia tiene instancias, y dentro de esas instancias el gobierno puede apelar. Y como lo expresó aquí Héctor, el tema de las cuertas inembargables, que hace parte del Código de Procedimiento Administrativo, y que sí, la jurisprudencia tiene algunas excepciones, pues digamos será un juez el que tenga que decir si eso está dentro de segunda instancia. No, porque es que ya lo que anunció el gobierno lo acaba de explicar el profesor de Derecho Constitucional y lo que anunció el gobierno. No pueden embargar. Pues claro, nadie está diciendo el gobierno tiene derecho a apelar, claro que tiene derecho a apelar, pero hay una decisión judicial anoche el presidente en dijo contra que no. de los intereses. Claro, que no, y es una decisión de primera instancia. Dijo. Y es una decisión de primera instancia, y esa decisión la puede apelar el gobierno, y como sabemos muy bien, otro juez, una segunda instancia o apelando o a través de los recursos que se interpongan, que ya anunciaron que el recurso se va a interponer basado en ese principio de que las cuertas de la nación son inembargables, pues le corresponderá a un nuevo juez, determinar si sí, en este caso, aplican las excepciones de las que hablaba Héctor o no. Entonces yo lo primero que diría es que no podemos estar hablando de que aquí el gobierno va de la justicia. Pero lo segundo, Luis Ernesto, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se han pronunciado con respecto a la inembargabilidad. Y lo segundo, se han pronunciado ya, o sea, ahí no hay... Claro, se han pronunciado, pero esta sentencia y esta decisión del juez puede ser revisada, como aquí ya todos lo reconocemos, puede ser apelada y puede que cambien de decisión. Entonces no hablemos de que se está evadiendo la justicia. Pero y lo segundo que tenemos que tener en cuenta, al desprestigiar una acción judicial y decir que es una acción política, lo que se está es desprestigiando y desconociendo precisamente la división de poderes y la competencia que tiene la rama judicial para entrar a dirimir este conflicto. Querida Mara Consuelo, yo pediría que me dejen desarrollar la idea. El respeto tiene que ser por el Estado de Derecho, y el jefe de Estado tiene que dar ejemplo de eso. Y comencemos, porfa, por respetar la palabra de los colegas, porque es que si los 3, 4 me interrumpen al tiempo es muy difícil desarrollar la idea. También quiero decir sobre la acusación, porque por supuesto aquí se trata de una disputa política, seamos absolutamente realistas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el contendor de Gustavo. Pero tomó la decisión por una iniciativa del alcalde de Medellín. ¿Y el alcalde de Medellín fue el contendor. ¿No tiene derecho a presentar demandas? El alcalde de Medellín fue el contendor de Gustavo Petro en la campaña presidencial del 2022. Y esa campaña continúa. Y por eso parecía un poco paradójico. Entonces el alcalde Federico Gutiérrez ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Claro que Gustavo Petro se la pasa haciendo campaña y ha estado los 4 años de gobierno haciendo campaña. Pues señores, el alcalde de Medellín también es idéntico, son dos caras de la misma moneda. ¿Quién dijo que de gobernantes que se dedican a hacer campaña los 4 años y no a gobernar? Utiliza el mecanismo son dos caras de la misma moneda. Entonces, permítanme, pero entonces, si nos indignamos con la forma como Petro, ¿por qué no busca unos mejores elementos de juicio para defender al presidente distintos de atacar a Fico? Felipe, le quiero preguntar a Luis Ernesto. Hacer cobrar una deuda que no hay duda que es una deuda que se debe hacer efectiva en el momento, hacerla cobrar. Pero Felipe, de pronto, ¿a usted le parece que es una? Para responderle político? A Felipe, Néstor. Para responderle a Felipe, es que de pronto Felipe no se da cuenta que yo no estoy defendiendo a Gustavo Petro. ¿No debe la plata? Es que de pronto no te has dado cuenta, Felipe, que yo no estoy defendiendo a Gustavo Petro. Todo lo contrario, estoy diciendo que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez son dos caras de la misma moneda. Dos gobernantes
que compitieron en la campaña del 2022 y siguen en campaña, el uno en la presidencia y el otro en la alcaldía de Medellín. Entonces seamos por lo menos capaces de incomodarnos cuando el presidente... seamos por lo menos... No me ha respondido por qué hacer cobrar una deuda es hacer política o Pero además el juez está en Santander, ¿no? No creo que sea muy afín necesariamente a los intereses políticos de Fico Gutiérrez. Es que el presidente Petro prende esa llama metiéndonos en esta trampa, porque es el juez, claro, Consuelo, es el presidente el que dice que esto es un tema del uribismo. Lo que pasa es que no le gustan las decisiones Néstor, cuando no le favorecen. Cuando le favorecen son jueces honorables, respetables. Lo importante es que el presidente Petro, como la primera autoridad del Estado, respete a la justicia, respete la independencia de los poderes. Aquí hubo un juez que tomó una decisión y si no le gusta también básico, tiene sus recursos para apelar, para protestar. Según él, ¿no? Y algo incluso más básico que eso, Néstor. Toda esta discusión debería empezar por la cosa más elemental de todas, y es que las deudas hay que pagarlas. La plata que se debe, quien quiera que la deba, hay que pagarla. Yo no creo, Néstor, que esto sea una persecución contra Antioquia, aunque pues absolutamente seguro estoy de que el presidente Petro no tiene ninguna simpatía por Fico Gutiérrez, ni por el gobernador de Antioquia, ni nada. La explicación de esto yo la encuentro en el mismo lugar donde encuentro la explicación de la mayoría de cosas que están pasando en este gobierno, es despelote, desorganización, mala administración, mala gerencia, malas políticas, malas decisiones. Es decir, no creo que sea una cosa diciendo voy a dejar de pagar esto para darle duro a los antioqueños. Es lo mismo, es el mismo patrón, se está repitiendo a lo largo de muchos sectores. Salud, transporte, energía, lo que ustedes quieran, vamos a encontrar lo mismo. Es situaciones de este tipo nacidas básicamente del despelote y la mala planeación. 8 de la mañana, 18 me deja hacer una pregunta, y si no pagan, ¿habrá apagón o qué? Es decir, porque más allá de la discusión jurídica que ustedes están dando, a mí lo que me preocupa es que no se preste el servicio, porque usted sabe que Afinia toca allá en el Caribe, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a apagón? Pues se puede apagar, nos quedamos sin luz, pagar como los del Caribe colombiano. Tiene el componente. Sí, pero es que esto no es para el Caribe colombiano. Bueno, estoy pensando en esa parte que presta Afinia. Esto es para todo el país, porque el gobierno tiene deudas con los estratos 1, 2 y 3 desde la época de la pandemia. Hoy Afinia... Esta discusión, Ricardo, tiene un componente técnico, que es alrededor de las herencias de la pandemia. Sí, lo que debe el gobierno desde la época de los apagones de la época de la pandemia. Segundo, pero esa apenas es una parte, el componente político que les interesa mucho. Es la discusión. Que en una esquina está Fico Gutiérrez, Felipe, y en la otra está Gustavo Petro. Y tiene el componente regional, que es Antioquia contra el presidente Gustavo Petro, que veo muchos comentarios aquí diciendo... Pero está el componente más importante de todos, o el componente cero, que es lo que ordena la Constitución. Que la Constitución dice que el 80% de la tarifa de luz de los estratos 1, 2 y 3 tiene que ser subsidiada por el gobierno colombiano. Con un agravante, que los hogares de estratos 5 y 6 tienen que contribuir con un 20% a pagar esos subsidios, que lo vienen haciendo, lo han seguido haciendo, pero resulta que el gobierno no está haciendo su parte, es decir, está yendo contra la Constitución. Sí, lo de la pandemia es un pedacito, pero eso tiene que ver con la opción tarifaria. Hoy estamos hablando de los subsidios que la Constitución Nacional, de la cual es supuestamente gran defensor el presidente Gustavo Petro, no está honrando el gobierno nacional. ¿Por qué? Por un tema de caja, porque no tienen caja, y para salvarse su propio pellejo no le están girando a los otros la plata que les tienen que girar por orden, una vez más, de la Constitución del año 90. Néstor, pero esta discusión manejada así es bochornosa. Perdóneme un segundo, Álvaro, sobre esto. Una cosa sobre Afinia. Afinia viene afrontando una profunda crisis económica. Afinia es la empresa que está asumiendo la energía eléctrica en gran parte de la costa caribe colombiana, los departamentos de Bolívar, de Córdoba, de Cesar, de Sucre y 11 municipios del sur del departamento del Magdalena. Afinia fue una de las empresas que asumió la distribución de energía cuando acabó Electricaribe. Afinia está pasando aceite y han advertido que es cuestión de semanas la posibilidad de que haya un apagón en esa zona en la que Afinia distribuye la energía, si no hay un giro oportuno del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allá en el Caribe ya se toteó aire. ¿Qué es lo que le parece bochornoso, Álvaro? Pues esta discusión como de plaza mercado. No está bien que el presidente reduzca motivación política, pues el esfuerzo de unas empresas por cobrar lo que les debe el gobierno, pero también es comprensible que el gobierno se preocupe de que
Federico Gutiérrez por motivación política o porque tenga razón esté dando ejemplo de arrancar a embargar al gobierno nacional cuando hay una crisis fiscal. Así son las crisis fiscales. Y si todo el mundo arranca a decir, a mí no me importa, a mí me paga, yo lo embargo, y en esos términos el alcalde, en una discusión política descarada, pues que no se le ve bien, porque Gustavo Petro lo derrotó, le dio una paliza política, después se eligió en eso, y decía que él está asumiendo un gran riesgo por esto, y no es cierto, a él no le pasa nada, está asumiendo un gran riesgo Medellín, de que su alcalde haga política contra el gobierno todo el día. Los alcaldes tienen que ponerse de acuerdo. Claro, los gobiernos tienen que respetar a las gobernaciones y alcaldías, tienen que cumplir, pero los alcaldes tienen que competir por lograr ventajas y buenas relaciones. Eso haciendo política todo el día, maltratando al gobierno, pues pierdes Medellín. Esta no es la manera de hacer las cosas. Es que Felipe acudir a la rama judicial. Pero el alcalde está utilizando los mecanismos que la ley le permite. Mecanismo institucional. Felipe, la pueden tomar contra Fico Gutiérrez. Entonces si a uno le deben plata, entonces no puede cobrar. Felipe, la decisión la tomó un juez de Colombia. Le sugiero a quienes están haciendo la interpretación fácil, la facilista, de que esto es una pelea de Fico Gutiérrez, claro, mediada por una decisión judicial.